Bienvenidos a Estudio 7, texto, idioma y mensaje en solo 7 minutos, texto, idioma y mensaje en solo 7 palabras. Apocalipsis 2:14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Llegamos a la sección en donde Cristo Jesús también tiene que reprocharle algo, en este caso a la iglesia de Pérgamo. La iglesia de Pérgamo, como vimos la semana pasada, tenía la fama, la buena fama, Cristo Jesús lo reconocía como tal, la fama de ser gente fiel, de tener incluso entre sus filas a alguien que había estado dispuesto a ser fiel como Jesús, como Cristo, incluso que había sufrido aparentemente martirio por mostrar y permanecer en esa fidelidad, esa lealtad a Cristo. A pesar de vivir en un lugar peligroso y también un lugar muy tentador, porque era el lugar donde estaba el trono de Satanás, según Apocalipsis 2:13. Como vimos también la semana pasada, ellos habían decidido que a pesar de morar ahí, su decisión era retener el nombre de Cristo y no negar su fe. Sin embargo, en el versículo 14, Jesucristo dice que hay unas pocas cosas que sí debe mencionar y que la iglesia debe mejorar, por lo tanto, en este mensaje o gracias a este mensaje. Estamos viendo aquí, a través del término pocas, que la iglesia como tal en su historia, en su progreso y su avance histórico, empieza entonces a, de alguna forma, deteriorarse de manera más visible. Empieza a haber un deterioro en la iglesia, al grado de que ahora se pueden detectar, aunque sean pocas cosas, pero ya no es solamente una cosa, son pocas cosas, y cuando vayamos a la iglesia número 7 veremos que realmente ya la cantidad de problemas es mayor que las cosas positivas. Sin embargo, concentrándonos solamente aquí en la iglesia de Pérgamo, es necesario ver qué es el problema o cuál es el problema que Cristo señala de manera enfática. Que tienes ahí a los que retienen. Bueno, esto es claramente una alusión a lo que vimos en el versículo 13. Mientras que la iglesia, los fieles, retienen su nombre, el nombre de Cristo, retienes mi nombre, dice el 2:13, hay algunos que retienen la enseñanza o doctrina, pero de Balaam. Hay un conflicto aquí. De alguna forma se está permitiendo que algunos no retengan el nombre de Cristo, sino que estén reteniendo la doctrina de Balaam. ¿Recuerdas que decíamos que retener significa sujetar algo con fuerza, así como se retienen los vientos para que no soplen en Apocalipsis 7? Bueno, ellos también tienen algo que retener con mucha fuerza, y esta es la enseñanza o la doctrina de Balaam. Claro, esta es una alusión al evento que sucedió en el libro de Números, cuando el pueblo de Israel fue de alguna forma atacado por Balac, pero no con armas, sino a través de las estrategias que Balaam, ese profeta, digamos, ese profeta apóstata, que en lugar de servir a Dios estaba sirviendo a intereses egoístas y sirviendo al mejor postor. Bueno, Balaam no pudo maldecir, ¿recuerdas? No pudo maldecir al pueblo, pero sí le enseñó, como lo dice la misma Biblia, le enseñó a Balac qué podía hacer para que este pueblo de todos modos tropezara y no necesariamente tuviera que tomar un arma para destruirlos en primera instancia. Esta enseñanza de Balaam nos lleva a entender que de alguna forma es más sutil y más efectivo a veces el ataque que viene a través de cosas que nos atraen, que un ataque directo, en este caso incluso bélico. ¿Qué es lo que hacían? Bueno, comer cosas sacrificadas a los ídolos y cometer fornicación. La primera vez que se va a utilizar el término fornicación en Apocalipsis se encuentra aquí, y a partir de este momento, por supuesto, será una señal de aquellos impíos que están totalmente opuestos al plan de Dios. Tengo unas pocas cosas. Tienes tiempo presente. Estás teniendo constantemente. De alguna forma se había introducido este tipo de personas
o estaban siendo toleradas ese tipo de personas. Definitivamente eso levantaba la señal de alarma y Cristo entonces señala con mucha precisión que ese es un problema que debe eliminarse, debe erradicarse. Los ataques bélicos pues son llamativos y de alguna forma fáciles de identificar y también por supuesto de intentar repeler o de intentar defenderse de esos ataques. Pero ese tipo de ataques que empezaron a entrar a la iglesia, que tenían que ver con sus prácticas, con sus costumbres, con su estilo de vida, obviamente esos ataques fueron más certeros y mucho más efectivos que si hubiera sido simplemente la espada o la persecución. Por último, comentar en este momento que era normal que hubiera ese tipo de personas, era lógico. Como hemos visto, vivían en un lugar sumamente idólatra, en un ambiente sumamente sumamente practicante de la idolatría, del culto a los seres humanos mismos y también pues que se dejaba llevar por las pasiones. Y todo esto era normal, era lógico que hubiera gente que pensara así. Pero para una iglesia que retiene el nombre de Cristo, no puede darse el lujo, entre comillas, de tener a los que retienen la doctrina de Balaam. Cristo no es Balaam. Balaam te aleja de Cristo. El mensaje para esta ocasión entonces lo resumimos de la siguiente manera. Poco mal es entendible, sí, en las circunstancias de esta iglesia es entendible que hubiera esto. Es muy normal, muy lógico que pasara esto. Pero ¿sabes qué? A la luz de Cristo, aunque sea poco, ese mal no es disculpado. Poco mal es entendible, pero no disculpado. Sucede con Pérgamo, sucede también en nuestra propia situación. Permitamos que Cristo siga revisando y seamos conscientes de que aún lo poco, si es malo, debe erradicarse.